7, 8. Que ya sabemos está mal. El 8 tampoco está mal. Ya sabemos que los capítulos y los versículos fueron añadidos al texto muy posteriormente, ¿no? Pero una vez más nos da que pensar a ver si los señores que lo hicieron realmente sabían más de muchas cosas que nosotros, o es que Dios los guió a dividirlos precisamente así. Porque hay ciertos textos que caen en unos enclaves que te quedas asombrado de qué coincidencia. Como creo que es Lucas 21:31, muy interesante. Pero eso ya lo digo para otros momentos. 377 días, 377 días. Dices, bueno, una madera imputrescible, inatacable, resistente a los golpes, resistente en el tiempo miles de años, para aguantar 377 días. Se ha pasado 3 pueblos. O sea, está hecho ya con previsión, ya... ¿Vale? Entonces, y de los cuales solo 314 en el agua, que dicen, no, es que en el agua es inatacable. Ya, pero 314 días en el agua nos aguanta cualquier madera que se precie. Entonces, claro, cuando vemos que Noé tardó 120 años en construir el arca, entendemos, hombre, los primeros árboles que cortó aguantaron 120 años cortados, sin degradarse. Por lo tanto, habría que coger unos árboles que se mantuvieran 120 años sin degradarse. Y luego debería resistir miles de años y petrificarse. ¿Para qué? Para nosotros. Para que nosotros, la humanidad del tiempo del fin, la encontráramos. Es un testimonio vivo de lo que pasó y de la creación. Es la prueba, no es viviente porque está petrificada, pero fehaciente de lo que pasó. Además, teniendo en cuenta que pensad que el peso que llevaba dentro de animales grandes, de muchos tipos de animales, de una madera que además tiene tendencia, no es una madera excesivamente rígida, todo y que en aquellos tiempos la madera no era el ciprés de ahora. O sea que aguantaría aquella carga durante un año tranquilamente, hasta que salieran. Lo que interesaba era que aguantara 6.000 años. Eso es lo que interesaba de la madera. 4.500. Bueno, 4.500, ay, perdón, 4.500, perdón. Se me fue la pinza. ¿Vale? Pues esa es la idea. Aunque seguramente los árboles ya tenían sus años cuando sí, Noé los cortó, luego, por lo menos 1.500. Ah. Por lo menos 1.500. Muy bien, entonces esto nos plantea una cosa. Un detalle de la madera. Secado. Bueno, tiene una conducción de secado, ha de realizarse cuidadosamente para evitar que aparezcan fendas, que se produzcan deformaciones, etc. Es una madera pues que es muy nerviosa, se dice, ¿no? Y tiene muchos nudos. Eso al tema estructural no le gusta mucho. Cuando hay nudos son defectos, y los defectos implican que al tema de flexión, si hay muchos nudos, al final pues tiene problemas de roturas y eso, ¿no? A no ser que haya una sección muy grande. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos define además que es un aserrado difícil, debido a la elevada presencia de nudos, como hemos dicho antes, y además irregularidad en los trozos. Mecanizado es delicado debido a los posibles defectos de su fibra, se astilla fácilmente. Imaginaos una astilla de ciprés del año 1600 de la creación, una astilla debe ser impresionante. En cambio dice, el encolado y acabado no presentan problemas. Bueno, y el clavado y atornillado requiere realizar taladros previos para evitar que la madera se raje. Sí, hay que tratarla con un cariño. Pero además, fijaros en el encolado. ¿Por qué lo digo? Volvemos a la madera de arca encontrada por Ron Wyatt. Dice algo interesante en el momento de... Se requiere realizar taladros previos para evitar que la madera se raje con el clavado y atornillado. Sí. Sí, hay que mantenerla, que se mantenga sin roturas, sin romper nada. ¿Qué utilizaría Noé? Un buen taladrillo. Hombre, para ese pedazo de madera que debían tener, que no es ni mucho menos esta calidad de dureza, pues no sé. Pero clavar clavos en esa madera, ¿con qué martillo lo harían? También. Los tornillos que vimos en el vídeo de Ron Wyatt, no sé si lo vimos en este o ya lo vimos en su momento, eran más grandes que la mano, las cabezas de las tuercas. ¿También era gente grande? Claro,
también. Las herramientas debían ser grandes también, a no ser que lo roscaran con la mano, que eso ya debería ser brutal, tipo Increíble Hulk. Pues volvemos a la madera del arca para entender por qué os digo esto de encolada. Pues por esto. Por esto. Ron encontró un trozo de madera de cubierta y analizó ese trozo. Y al cortarlo, ¿qué encontró? Encontró madera laminada. Madera laminada antediluviana. No encontró una madera maciza, sino madera laminada. Que tú tuviste en tus manos. Que yo tuve en mis manos. ¿Vale? Vaya momento, te lo recordaré. Yo lo estuve mirando, me la estaba mirando y decía, ¿estoy aquí o no estoy aquí? La sensación en aquel momento fue extraña. Después te das cuenta de cosas. Después vas pensando, bueno, he tocado la madera del arca, muy bien. Me lo tengo que decir como 3 o 4 veces porque no te lo acabas de creer, ¿vale? Pero ahí está, la madera. Y ahí arriba a la izquierda vemos un fotograma del vídeo que vimos el otro día, cómo se ve la costilla de la quilla del arca perfecta. Decidme un trozo de roca curva que se aguante así. Natural. Vemos más de cerca este trozo de madera. Vemos ahí los 3 niveles, como incluso los trazos, los colores son diferentes. ¿Veis donde se acaba una línea rápidamente empieza otro trazo totalmente diferente? Y esto es la descripción que hace Art Discovery de este trozo de madera. Art Discovery es la página de Kevin Fisher, de toda aquella gente que fuimos a ver y a entrevistar a Estados Unidos. Una foto de cerca de un tablón de la cubierta de 45 centímetros desenterrado antes de que lo hicieran los oficiales turcos por Ron Wyatt y cuenta con 3 capas distintas de la madera con cola que sobresale en el extremo. Fue probado y demostrado ser madera petrificada. Es 45 centímetros de longitud y tiene un par de clavos visibles. Está compuesto por 3 capas de madera con brea oscura en la parte superior. Vamos a empezar a introducir la brea. Será el motivo de también una larga conferencia. Está compuesto por 3 capas de madera con brea oscura en la parte superior. En la parte inferior derecha se puede ver, luego lo veremos, manchas oscuras que pueden ser compatibles con la madera Pecky Cypress. Pecky Cypress es un hongo que come la madera en vida y lo deja llena de agujeros. ¿Vale? Bueno, esto lo discutiremos después, ¿de acuerdo? Por lo que esta puede ser la madera de gofer que describe en el relato bíblico. Esta cubierta de madera se analizó en Galbraith Labs en Knoxville, Tennessee, es un laboratorio, y se encontró que tiene un contenido total de carbono de 0,71%. De esta cifra se deducirá el carbono inorgánico, 0,081, dejando 0,70% de carbono orgánico, que es un nivel mucho más alto que el carbono orgánico que el inorgánico. Eso está traducido así raro también, por lo que esto indica que esto fue una vez materia viva. Era mucho más elevado el carbono orgánico en ese trozo de madera que en todo el alrededor del arca. Hay 2 detalles muy interesantes. Dice que esta madera tiene un par de clavos visibles. Clavos en la madera. Sí. Clavos en la madera. ¿Os recuerda algún episodio de la historia clave para el cristianismo? No. Y además dice que está compuesto por 3 capas de madera. Sí. No 1, ni 2, ni 4. 3. ¿Por qué será? Encubierta. Luego los pedazos de guías que tenía en la estructura creo que podrían ser más. Podrían no sé, ser eso más, teníamos que verlo, sí. Pero es interesante, sí. Quien nos cubre es la divinidad. Bueno, aquí Víctor está dando muchas pistas ya. Yo creo que tienes que estar ya todos. Trinidad. Bueno, pues esto es lo que ha descrito Kevin. El excedente de cola sobrante, por encima la brea oscura, pero veis que tiene como un tono rojizo. Bueno, eso también lo hablaremos. Y el Pecky Cypress es esto. Es el ciprés de los pantanos comido por dentro por un hongo que solo se come al árbol vivo. Y a partir de los 125 años de edad. Si no, no tienes ese hongo. Es una manera muy, muy buscada para hacer muebles, porque debe dar un toque al mueble espectacular. Pero es un hongo y destroza la madera por dentro.
Entonces ellos dicen que es posible que este Pachycypress, a ver, un ciprés de aquí también tiene este tipo de hongo y se come el ciprés por dentro y cuando cortas ves los agujeros, ¿no? Podría ser una troza defectuosa. Yo personalmente tengo mis dudas, ¿vale? Es posible que lo sea, pero tengo mis dudas de que el arca tuviera trozas defectuosas formando parte de ellas. Podría ser, yo no puedo ni negarlo ni afirmarlo, pero por la simbología que veremos más adelante, no estoy del todo convencido de esto, ¿eh? Pero bueno, yo lo propongo, lo expongo porque ellos lo han encontrado así y es interesante de ver. 3 capas de madera encolada. Por lo tanto, a capa por 1000 años salimos a... 3 capas de madera encolada. Madera encolada que hemos visto que no presenta problemas en el ciprés y que actualmente se pueden hacer cosas como estas. Os pongo arriba el encolado de hace 4500 años o más y abajo el encolado de hace pocos años, ¿eh? Veréis lo que se puede llegar a hacer con madera encolada, ¿eh? Madera encolada laminada, puentes curvos de todo tipo y toda longitud. Con la madera encolada ganas longitud porque puedes poner la sección que tú quieras para la longitud que tú necesites y además ganas resistencia porque cada lámina da resistencia a la siguiente y la cola impide el rozamiento y tienes una estructura extra resistente. Sé que os gusta mucho esta casa, os la puedo... Pues ahí tenemos lo que se puede hacer con la madera encolada. Y ahí tenemos lo que se hizo con madera encolada. Aquí tenemos una sección de una muestra de alguien que dice, yo creo que ha sido así el arca, ¿eh? No es ninguna tontería, es muy interesante. Y vemos como la parte izquierda, arriba, esa costilla que pertenecería con esa parte lateral, y lo que encontró Ron fue la cubierta, parte superior, que es lo que está, o sea, los pisos se chafaron y quedó esa parte superior que es lo que pisas cuando caminas por encima del arca. Cuando has mostrado las imágenes de esta casa, con ese tipo de cuerno, ¿no? Sí. Recordemos que mostramos también unas imágenes sobre el arca, como también en sus terminaciones podía llegar a tener precisamente esta forma un tanto espiral. O algo así. Como las embarcaciones que hemos visto también de los griegos. Pues sí, eso es lo que se puede hacer. Por lo tanto, no es ninguna tontería pensar en que la construcción tal y como dice Ellen White fue algo superior a todo lo que el hombre pudiera imaginar, contando que en aquellos momentos la Tierra estaba toda junta, que no había quizás no había que atravesar grandes océanos para ir de un lado a otro, y probablemente un barco no era de gran utilidad y no tenían quizás conocimientos para generar algo así. En cambio, Dios le da el conocimiento a Noé, y hace lo que tiene que hacer. Aquí vemos restos de las costillas, aquí tenemos los negativos de las costillas. ¿Esto es natural? Bueno, también, pero yo creo que equidistante la proporción con el hombre. Y esto es un plano que hizo Ron Wyatt y que mandó a hacer a Tim Mitchell sobre cómo él creía que era el arca. Podéis ver que él mantenía la postura de que eran 2 niveles grandes y uno más pequeño, ¿eh? En cambio, el otro dibujo que hemos visto eran 3 niveles de la misma altura. Él plantea una serie de guías centrales de gran tamaño que evitaría que el arca se tumbara, ¿eh? Es lo que Ron dedujo a partir de los análisis que se hicieron allí en el arca.